Buenas tardes, maestro. Soy la alumna Cristal Vitalia Vilés Pumarino de la carrera de la licenciatura en Psicología Educativa del cuarto semestre con un horario mixto de lunes y miércoles de 4 a 8. La materia es psicopatología aplicada a la educación, con un tema a la introducción y las dificultades de aprendizaje y a los trastornos del desarrollo, las dificultades en la lectura, la escritura y las matemáticas, dificultades de aprendizaje relacionadas con los procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales. La materia está impartida por usted, el doctor José Luis de Jesús Lázaro. Existen distintos términos que se engloban bajo la denominación dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estos términos hacen referencia a dificultades globales. ¿Qué quiere decir con dificultades globales? Bueno, pues que existen discapacidad de aprendizaje. Dentro de estas discapacidades de aprendizaje está lo que es el déficit de aprendizaje, está lo que son las inhabilidades para el aprendizaje, las formas leves de retraso o retrasos madurativos, disfunción cerebral mínima o problemas perceptivos o en sí problemas motrices que tienen que ver con la hiperactividad y descoordinación. También están los términos que hacen referencia a dificultades específicas. ¿Cuáles son las dificultades específicas? Bueno, pues dentro de estas dificultades específicas entra lo que es las dificultades lectoras, que es las dislexias o dificultades del reconocimiento perceptivo o comprensión lectora. También están las dificultades escritoras, que son las disgrafias, están las dificultades aritméticas, que son las discalculias, están las dificultades fonológicas, que son las dislalias, y las dificultades de percepción visual, que es aquí cuando son las de déficit en la discriminación figura-fondo, o mala percepción del espacio o lentitud. Están las dificultades en la coordinación visomotriz o torpeza motora, la organización visomotora inmadura o la lateralidad mal establecida o cruzada. También están lo que son las dificultades en el procesamiento de la información o déficit de mediación en la producción de estrategias. Por eso también están los trastornos del desarrollo. ¿Qué son los trastornos del desarrollo? Bueno, pues estos son problemas severos y de larga duración. ¿Por qué? Porque pueden ser físicos, como la ceguera, afectar las capacidades mentales, con los problemas de aprendizaje, o puede ser una combinación de ambos. En general, estos problemas duran toda la vida. Un ejemplo podría ser una persona con síndrome de Down, ¿no? ¿Por qué? Porque afectan su vida cotidiana. Se dice que también existen varias causas de los trastornos del desarrollo. Estas pueden incluir anormalidades cromosómicas o genéticas que causan afecciones como el síndrome de Down, como le comentaba hace un momento, y también el síndrome de Rett. ¿Por qué? Porque esto es mediante la exposición durante el embarazo a ciertas sustancias que ingirió la madre. Podría ser como beber alcohol, o también puede causar trastornos del espectro alcohólico fetal, o también a causa de ciertas infecciones durante el embarazo. Los trastornos del neurodesarrollo, en estos se encuentran lo que son las discapacidades intelectuales y trastornos de la comunicación. Dentro de las discapacidades intelectuales está lo que es el trastorno del desarrollo intelectual, ya que es la dificultad de pensar y comprender. El retraso general del neurodesarrollo, esto es cuando hay un retraso significativo en el motor grueso, en el fino, en el lenguaje, en la cognición, en lo personal, en lo social y en las actividades de la vida diaria. Y en los de trastornos de comunicación es cuando es el trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque esto ocurre con niños con problemas del desarrollo, con otros problemas del desarrollo, como son los del espectro autista o pérdida de la audición. ¿Por qué? Porque también hay trastornos fonológicos. Esto es un trastorno del sonido del agua o alguna incapacidad para producir correctamente los sonidos de las palabras. ¿Por qué? Porque está el trastorno de lo que es la fluidez o tartamudeo, podría decirse, ¿no? Es cuando los sonidos, sílabas o palabras se repiten durante más tiempo de lo normal. Y el trastorno de la comunicación social vendría siendo el pragmático. ¿Por qué pragmático? Porque tiene que ver en cómo se crea o interpreta el significado en interacciones verbales y no verbales. El trastorno del espectro autista es
con o sin discapacidad intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante. El de déficit de atención o hiperactividad es la presentación combinada, la presentación predominante con falta de atención o presentación predominante e hiperactividad o impulsiva. El trastorno específico del aprendizaje es con dificultad en la lectura, con dificultad en la expresión escrita, con dificultad matemática o trastornos del neurodesarrollo. Los motores, pues aquí es cuando es el desarrollo de la coordinación o el trastorno de movimientos estereotipados. Los trastornos de TIC es cuando hay un trastorno de la Giselle de Tourette o trastornos de TIC motores o vocales persistentes o en sí trastornos de TIC transitorios. Las dificultades en la lectura, la escritura y las matemáticas, aquí es cuando el aprendizaje de la lectura y la escritura están en un proceso gradual cuando se comienzan las etapas educativas iniciales. Desde educación infantil se va perfeccionando a lo largo de gran parte del periodo escolar. Tanto la lectura como la escritura son habilidades necesarias para establecer de forma progresiva aprendizajes más completos. Por decir así, como adultos tenemos automatizados los procesos de lectura y escritura. Para nosotros ya es algo sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es algo que tenemos enfocado, que tenemos ya construido, pero para algunos niños y adolescentes puede ser como un sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchos no logran automatizarlos. Estos estudiantes van a cometer muchos errores de ortografía, van a leer despacio y con poca precisión o de plano no van a entender lo que han leído. Los problemas de aprendizaje, pues estos problemas en las áreas académicas de expresión escrita, lectura y matemáticas son muy frecuentes, sobre todo afectan entre un 5 y un 15% de los niños en edad escolar. Los problemas de la lectura, un ejemplo podría ser la lectura lenta, la falta de fluidez en las palabras más complejas, errores de equivalencia fonológica. Por decir un ejemplo, podría ser leer seso en vez de queso, o omitir palabras o trozos de palabras, o en sí añadir palabras. O también podría ser al momento de sustituir algunos sonidos por otro, o podría ser cuando lee maleta en vez de maceta, ¿no? Las dificultades de aprendizaje relacionadas con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales. Dentro de los que son las socioafectivas, esas dificultades emocionales pueden traducirse por un lado en problemas conductuales que provoquen en los demás una imagen más limitante y estereotipada de la discapacidad. Por otro lado, pueden afectar negativamente el autoconcepto, autoestima y sentimiento de eficacia del niño. ¿Por qué? Porque esto provoca en él una actitud de evitación y aislamiento que le mantiene en el círculo cerrado de la exclusión social en el aula, o sus habilidades para relacionarse con los demás quedarán limitadas y perderá su potencia reforzador. Característico y definitorio de las mismas afectaciones que el niño viene arrastrando. Y las socioculturales, pues estas son parte de la deprivación sociocultural. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a situaciones escolares en las que se detengan necesidades educativas especiales asociadas. Podría ser el factor de salud e higiene, familiares, económicos y socioculturales, entendiendo que estos factores son los que obstaculizan el normal desarrollo cognitivo, físico y emocional del niño. Y los comportamentales, aquí es cuando hay conflicto y agresión dentro del aula. ¿Por qué? Porque esto se entiende por desobediencia, al negarse a hacer aquello que se le pide o el hacer aquello que se le indica que no se haga. Bien, ante una petición directa o cuando se hace o se deja hacer algo saltándose alguna regla establecida dentro del aula. ¿Por qué? Porque a pesar de las conductas de desobediencia, genera situaciones de conflicto en el aula y solo cuando llegan a ser extremadamente graves, recibe el nombre de trastorno negativista desafiante. Es todo por mi parte, maestro. Espero
me haya podido dar a entender. Muchísimas gracias y bendiciones.